Qué pena, gracias, profe. Bueno, compañero, vamos a ver. Entonces, aquí como pueden ver en este punto, nosotros vemos que la tarjeta Arduino, unas terminales digitales están marcadas como con una curvita, ¿sí ven? Como con un símbolo de corriente alterna. Esas terminales son la número 3, la número 5, la 6, la 9, la 10, la 11. 6 terminales en total. Esas terminales están configuradas para que puedan aplicar una señal cuyo periodo es 2 milisegundos. Es decir, el periodo de la señal que aplican por modulación PWM es de 2 milisegundos. A ver, ¿a qué me refiero? Que cuando analizamos este tipo de señal, esta de acá, esa señal dura 2 milisegundos la suma del encendido y el apagado, ¿cierto? Siempre. Recuerden que la modulación de ancho de pulso es el encendido y el apagado, pero hecho con tanta velocidad que el usuario, la persona que está mirando, no aprecia que se prenda o se apague la carga, sino lo que aprecia es un valor promedio, que es proporcional, la intensidad luminosa del bombillo es proporcional a la suma, o más bien al ciclo de trabajo. Profe, ¿Listo? Señor. o sea que esos puntos, nada que ver de programación, ellos ya vienen con su Sí, programación. señor, sí tiene que ver con programación. Con el Arduino le puedo dar otra programación. Con el Arduino usted lo que configura es esto, el ciclo de trabajo. ¿Ya? Es decir, usted le dice al Arduino qué tanto debe durar, qué tan intensa debe ser la potencia promedio que aplica. Entonces, por ejemplo, cuando el ciclo de trabajo es bajito, el ciclo de trabajo es bajo, como en este caso, pues la potencia disipada sobre la carga es baja. Cuando usted, por el contrario, hace que el ciclo de trabajo sea más alto, o sea, tiempo de encendido mayor que el tiempo de apagado, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que aumente la carga disipada o la potencia disipada sobre la carga. Profe, una pregunta ahí, profe. Es que usted dice que esos puntos, esos 6 puntos, vienen programados para 2 milisegundos. Sí, O sea, ellos generan. Sí, exacto, es ellos, decir, que yo no le puedo subir más tiempo, no le puedo dar más tiempo a... no, Ya, no. Son 2 milisegundos. Eso está hecho por diseño. Entonces, ¿qué varía uno? A eso es lo que me refiero, son estándares, eso ya no puede cambiar. Exacto. Pero Pero entonces, ojo, ¿qué varía uno ahí? ¿qué es lo que usted puede variar? Pues el tiempo de encendido con respecto al tiempo total. Es decir, usted lo máximo que puede dejar encendido eso son 2 milisegundos. De ahí en adelante lo puede variar desde 0, le puede variar 1 milisegundo, 1.5 milisegundos, 0.25, ¿sí? Lo que necesite. Ah, por cantidad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que O sea quiero? que el tiempo mínimo apagado es 2 milisegundos, igual que el tiempo máximo de encendido. El tiempo, sí, el tiempo máximo que puede durar apagado es 2 milisegundos. El tiempo máximo de encendido, 2 milisegundos. La suma de los dos siempre tiene que darle 2 milisegundos. Es decir, si usted lo deja encendido un 10% del tiempo, por ejemplo, eso serían 0.2 milisegundos. Entonces los otros, los 1.8, es porque dura apagado. Pero la suma de 0.2 más 1.8 le da 2. Esa es la clave. La suma de los tiempos de encendido y apagado siempre dan lo mismo. El Arduino ya está diseñado para que usted puede cambiar el ciclo de trabajo, pero siempre la suma automáticamente él va a cuadrar para que el periodo sea de 2 milisegundos. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el ciclo de trabajo. Es decir, qué tanto tiempo dura encendido con respecto al periodo. Profe, una pregunta. Señor. O sea, que la calidez digamos, de una bombilla depende de esto. Digamos, la intensidad luminosa dependería de esto, sí, señor. Ya, profe. Okay. Sí. Profe, su merced habla de la aplicación de cuando, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Tenemos 2 milisegundos y dice que 2 milisegundos. Entonces, un 0.05 milisegundos, en ese tiempo, la descarga
quedaría la batería? Porque estamos hablando de una No se me preocupe. Bueno, espere, estamos hablando de corriente continua. Entonces, la descarga no sería totalmente de lo que requiere la bombilla. ¿Sí me entendió la pregunta más o menos? no lo entiendo. O sea, la batería, digamos, pongamos que sea de 12 voltios, para que la bombilla no alumbre tanto en un periodo cortico, en un segmento de periodo cortico, ahí no descargaría los 12 voltios para que no fuera tan intensa, porque su merced me habla o nos dice, o tengo entendido Bueno, que no hay una descarga completa. míreme esto. A ver, aquí el valor de la batería es el mismo, ¿cierto? Si Sí, esto señor. tiene 12 voltios, se queda de 12 voltios, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo prendo o apago, ¿cambia el valor de la batería? No. No, señor. ¿Qué es lo que cambia? El tiempo de apagado y encendido. Exacto, el tiempo de apagado y encendido. Eso es lo que produce la impresión de que la carga está variando. Aunque la batería siga siendo de 12 voltios, la potencia disipada sobre la bombilla sí cambia. ¿Ya? Obviamente tiene un máximo. ¿Cuándo tiene el máximo? Cuando el ciclo de trabajo es del 100%. O sea, cuando todo el periodo permanece encendido el interruptor. En este caso, cuando el ciclo de trabajo 100%. ¿Cuándo está apagado? Cuando el ciclo de trabajo es 0. ¿Listo? Ahora, entre el valor mínimo y el valor máximo, eso es lo que puede Arduino. Arduino le da a usted 255 valores intermedios. Ahora sí les voy a explicar cómo es que funciona Arduino. Entonces, primero veamos programación. ¿Listo? Listo. Ok, ahorita hablamos de esto. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de Arduino para hacer eso? Dentro de la plataforma Arduino, es decir, en el programa, la función que usted va a utilizar, la función se llama analog write. Así. Donde usted aquí pone el pin o terminal que va a utilizar y solo pueden ser esos que están marcados. Es decir, miremos, eso es el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Recuerde, 3, 5 y 6, 9, 10 y 11. Esos son los que se pueden poner acá, de lo contrario no funciona. Entonces, el número del pin, cualquiera, el 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. Cualquier valor de esos. Y el valor que usted pone aquí es un valor entre 0 y 255. Es decir, usted tiene 256 intensidades o valores de potencia intermedia. A medida que va subiendo desde 0, que es totalmente apagado, hasta 255, que es prendido, pues va cambiando, ¿no? Eso hace exactamente valor entre 0 y 255. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes? En este caso, yo lo que estoy pretendiendo es que ustedes utilicen este módulo, porque Arduino, la señal que sale de la terminal digital de Arduino no le basta para prender bombillos, para apagar o calentar, por ejemplo, calefactores de alta potencia. Nosotros vamos a hacer el ejercicio con una resistencia que consume 20 vatios. El Arduino no es capaz de sostener 20 vatios. ¿Quién lo va a hacer? Una fuente externa. Y para eso necesitamos este módulo. Este es el módulo que se conoce como el módulo IRF 520. El IRF 520 es este que ustedes ven acá. ¿Sí lo ven? Vamos a ver cuánto está costando. A ver. Bueno, entonces aquí vamos a buscar a Ferretrónica. Disculpen que yo siempre busco a Ferretrónica, pero es donde yo consigo. Profe. A ver. Profe. Señor. Si yo cogiera 6 puntos diferentes a esos, o sea, el 2, el 4, el 7, el 8, el 12. No le va a funcionar. ¿Por qué? Porque si yo le doy
Pues los le puede dar el valores. número que quiera, pero si no está en el número válido, no le va a funcionar. Ahorita hacemos el Ah, programa. Mire, vale 5.500 este módulo, ¿sí lo ven? Este es el módulo MOSFET IRF 520. Mire, es capaz de sostener hasta 24 voltios y 5 amperios. El Arduino nunca va a ser capaz de sostener eso. Aquí muestran cómo se conecta. Entonces, mire, aquí, como podemos ver, tiene 3 paticas. Tiene en total 3 paticas, que estas son las que se conectan a Arduino. ¿Sí? Esas se conectan de la siguiente forma, vean. Entonces, la terminal que está marcada como VCC, esa va a los 5 voltios de Arduino. La terminal GND va La tierra. a la tierra de Arduino, ¿cierto? O sea, en la tarjeta se conectan aquí. Esta terminal de acá, estas dos terminales, es para que usted ponga una fuente externa, porque en este caso no es Arduino el que va a entregar la corriente. Arduino solamente da la señal de activación. Y la batería. O sea, sí, va a ser la batería o la fuente de voltaje que vamos a utilizar. Una fuente de voltaje de potencia, ¿no? Una fuente de voltaje que sea capaz de dar una buena carga. Por ejemplo, una de esas baterías que usan como bancos de batería para la energía solar. Esas, por ejemplo, una batería de carro. Esas tienen la suficiente potencia para ser capaces de sostener una carga de corriente continua. Entonces, como pueden ver, en estos dos terminales de acá se conectan los terminales de la fuente, donde el terminal negativo va conectado aquí a GND y el terminal positivo se conecta aquí a BIN. Acá usted conecta la carga que quiere encender. Aquí muestran un B más y un B menos. Eso es para las cargas de continua que necesitan tener polarización, o sea, que requieren un sentido positivo y negativo. En el caso de los bombillos no necesitan polaridad positiva o negativa. Ellos prenden no importa cuál conecte. También los calefactores, ellos no importa cuál conecte. Usted desde que le ponga voltaje en las terminales, se calienta y ya. Pero Profe, hay ciertos dispositivos como por ejemplo las chicharras, los dispositivos, por ejemplo, los generadores de sonido que sí requieren una polaridad, los zumbadores, por ejemplo. Esos sí tienen que tener un positivo y un negativo. Señor. profe, pero ahí en esas terminales, bueno, out, out, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Out más y menos. Ahí se puede conectar la carga, pero esa carga si fuera a utilizar luces LED, ahí sí tendría polaridad, ¿no? Si fuera a utilizar luces LED, sí tiene polaridad, sí, señor. Claro, con un LED sí toca ponerlo en la polarización correcta. Por eso Sí, les porque digo. regularmente las cintas esas LED que pues sería como lo que vería yo como viable para el laboratorio sería utilizar esa cinta, ¿no? Sí, Porque señor, sería para que usted la iluminación, siempre y cuando, pues, Y eso solamente nos soporta 24 voltios. hasta 24 voltios, hasta 24 O sea, voltios. la fuente, mejor dicho, la carga que vamos a utilizar debe ser equivalente a la fuente. O sea, los bombillos o lo que sea, debe ser del mismo tipo de voltaje de la fuente. Sí, señor, hasta 24 voltios tiene usted. profe, Esto me deja bolígrafo. perdóname la pregunta, ¿una batería de 12 voltios 9 amperios serviría? Es pequeña. Desde que no exceda los 24 voltios y la carga no pida más de 5 amperios, sí. Lo que pasa es que hay que colocarle un buen disipador. Mire, mi consejo siempre es que con estos aparatos nunca lleve estos dispositivos al extremo. O sea, nunca los lleve a pedir. El voltaje sí puede ir a 24, pero la corriente que no pida más de los 25, de los 5 amperios, ¿no? Ok. Eso es lo que buscamos. Déjame ver. Cerramos. Listo. En la pantalla ven los 24 voltios ahí. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Espere, borramos ahora. Borrar. Listo. Ok, entonces aquí, qué chévere. No me había dado cuenta. Esta función es nueva de esta vaina. Entonces, como pueden ver ahí, esa es la manera de conectar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conectarlo al Arduino? Pues sencillito. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hacemos es unimos. Donde dice VCC, lo conectamos a los 5 voltios. Mi recomendación es que no conectemos esta patica directamente a los 5 voltios de la tarjeta, sino que utilicemos un elemento intermedio. Me refiero a un protoboard. Entonces, lo que hacemos es, sacamos los 5 voltios de la tarjeta Arduino, ¿cierto?
Aquí vamos a poner nosotros 5 voltios, a los 5 voltios de Arduino al protobar, es decir, buscamos un bus en el protobar, conectamos ahí de tal manera que podamos conectar varios elementos que puedan requerir esos 5 voltios, ¿no? Entonces, obviamente aquí, también este punto aquí va a los 5 voltios. Este punto de acá va a GND, queda claro, ¿cierto? Lo mismo con GND. Tome usted de acá un cable y mándelo a un bus diferente en el protoboard, a esos buses largos, para que ahí pueda conectar, porque muchas veces en los proyectos van a necesitar más de un módulo, y casi todos los módulos requieren 5 voltios y GND. Entonces, si usted ocupa los 5 voltios acá, ya no puede conectar otro módulo, por eso toca usar un protoboard de intermedio, ¿no? Intermediario. Y esto de acá, permítame, borramos todo. ¿Listo? Y la señal, es decir, aquí donde dice SIC, lo vamos a conectar a alguna de las terminales, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 o la 11. Va a ir acá, es decir, en esta señora de acá, aquí va a conectar las terminales, o la 3, o la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Cualquiera de esas 6. Cualquiera, pero tiene que acordarse cuál es. ¿Sí? Eso es básicamente lo que les pido. Acuérdense cuál es. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. La función a utilizar para eso es esta, analog write, que esa es la que me va a permitir trabajar. ¿Qué es lo que usted coloca dentro de esta función? El número del pin que va a utilizar. Esos 6 que vimos. Y un valor entre 0 y 255 dependiendo del nivel que usted quiera colocar. ¿Sí? Bueno. Veamos entonces cómo sería. Voy a ir a Tinkercad, pero entonces, venga, a ver, sí, señor, vamos a ver si en Fritzing tengo esos. Tengo eso ahí, a ver, Fritzing. Fritzing es una herramienta para mostrarles cómo se interconectan los elementos. Espero que tenga yo esa vaina, vamos a ver. Como demoradito en abrir. Pero bueno, mientras tanto vayamos abriendo el Arduino. El entorno de programación. Luis Eduardo, cierra el micrófono, que se está escuchando que está lavando la loza. No, señor, creo que es aquí en mi casa. ¿Y escuchan un gato por ahí? También es mío. Bueno, listo. Vamos a ver aquí en placa de pruebas si tenemos los elementos. A ver, no sé si por aquí podemos importar. Vamos a ver. Voy a buscar el IRF. Me interesa el IRF 520 si está aquí. A ver, busquemos. Ahora, ¿qué pasa que no se bloqueó? ¿Qué? Como que no se deja buscar. Tocar cerrarlo y volverlo a abrir porque por alguna razón no se activa el modo de búsqueda. Tocó cerrarlo y volverlo a abrir. Ay, Dios. Bueno, ya una nueva versión, la 2333. Después nos encargamos de ella. Bueno, listo. ¿Cómo sería el programa? A ver. Primero vamos a hacerlo por hardware. Por eso quería el Fritzing abierto para primero mostrar cómo conectarlo. A ver, por favor. Ahora bien esta vez. Profe, ¿Tinkercad no lo tiene? No, no tiene el IRF 520 y no se le pueden agregar elementos.
Pero ¿dónde está, hombre? Que no me deja buscarlo, no entiendo qué se hizo. Antes se abrió el cuadrito de búsqueda para uno escribir qué era lo que estaba buscando. A ver. No voy a escribir nada, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con este cacharro, mano? Se me debió dañar el... Algo me quedó mal instalado. De pronto no es el ejecutable, profe. ¿Cuál otro? No, vamos a buscarlo aquí a ver. Vamos a buscarlo a ver. A ver si encuentro el freezing. A ver. No, pues no. No logro encontrar yo qué se hizo esa vaina. Algo me quedó mal instalado, no me está funcionando. Estoy buscando aquí el ejecutable, pero no lo encuentro. No. Qué mala suerte, hombre, no está. Si no es aquí, ¿dónde está? Profe, le está pasando lo del profe del diplomado. Se pegaba unas perdidas y eso por más denuncios que ponía no aparecía. No. No sé por qué. No me había salido mal, pero hoy sí no quiere funcionar. Bueno, Profe, voy a hacerlo aquí en OneDrive, acá. Bueno, hagámoslo aquí. ¿Qué más? profe, Proteus no lo deja. No, es que yo no tengo Proteus. Ah, Es que este toca así, bueno, listo. Entonces ya conectamos, por ejemplo, en este caso, vamos a conectar la terminal 11. Pues permítame, conectemos la terminal 11 aquí. ¿Listo? Vamos a cambiar el colorcito. Pongamos un color diferente. Por ejemplo, un color naranja. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí vamos a conectar. Entonces, y esto ustedes ya saben, esto se conecta a 5 voltios y este se conecta a tierra. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos acá. Aquí. Vamos a conectar el elemento que es la resistencia esa que nosotros manejamos. Me refiero a la resistencia de potencia. Esas de porcelana se las voy a mostrar de una vez para que sepan cuáles son. Estas. ¿De capacidades, profe? Sí. Sí, estas. Estas son las que se llaman resistencias de potencia, porque son capaces de dar más vatios de los que Arduino puede entregar. Claro que no solamente hay de 10 vatios, hay de 20, hay de varias potencias disponibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que usted 10 vatios, hagamos de una vez el cálculo, para usted lograr 10 vatios, ¿cuánto voltaje teniendo, por ejemplo, 12 voltios? Vamos a utilizar la mitad de lo que está. Y vamos a calcular cuál sería el valor de la resistencia que necesitamos. Entonces, vamos a buscar. Recordemos lo que aprendimos por allá en circuitos y eso. Entonces, para una resistencia $10 vatios con un voltaje de 12, ¿cuál es la resistencia? Y esa resistencia se calientan sabroso, por eso va a ser interesante trabajar con ella. Entonces, vamos a ver. Entonces, recuerden ustedes esta formulita. Hay una fórmula que dice que la potencia es igual a la voltaje por intensidad. Voltaje al cuadrado. B por I. Sí,
pero en términos de resistencia es voltaje al cuadrado por resistencia. Sobre resistencia, profe. ¿No es dividido? Sobre resistencia, gracias. Sí, señor. Listo. Entonces de aquí despejamos resistencia. Y al cuadrado sobre P. ¿Listo? Entonces aquí simplemente es colocar los valores. Voltaje al cuadrado, 12 al cuadrado, sobre la resistencia o la potencia que es 10 vatios. ¿Cuánto nos da? 14.4. Entonces, ese es el valor de resistencia que usted debe poner. A partir de ese valor y hacia arriba, ¿no? O sea, menos resistencia le va a consumir más potencia y se le va a dañar la resistencia. Porque si si le aplica más de 10 vatios, se le va a dañar. Entonces use una resistencia, por ejemplo, 20 ohmios. Utilicemos 20 ohmios, por ejemplo. Obviamente esto da 14 punto algo. ¿Cuánto es? Punto 4. Punto 4. Es decir, seleccione una resistencia que sea mayor a 14.4, pero no mucho. Busque el valor nominal. Veamos a ver aquí qué tenemos. Mire que si le pusiera, en este caso acá, los valores de resistencia son de 10, de 15. Bueno, pero aquí está muy grande. Entonces, vamos a buscar resistencias más chiquitas. Por ejemplo, de 20 ohmios, de 15 ohmios. Resistencias de 14.4 en adelante, conectadas a 12 voltios, van a consumir ese voltaje. Entonces, listo. Con estas resistencias, venga, le tomamos la fotico. Y venimos para acá. Entonces, vamos a ponerla en este lado. Listo, mire, ahí está. Pues mire, las terminales de la resistencia se conectan acá. Aquí no importa. No importa quién esté conectado, aquí no hay polaridad. Estas resistencias no tienen polaridad. Entonces, una va a ir acá, pero le cambiamos el color. Pongámosle un azul o un café, a un color que sea distintivo. Por ejemplo, este. Entonces vamos a tomar esto, conectamos aquí. Y esta la conectamos acá. Y como las resistencias no tienen polaridad, no pasa nada, igual se va a calentar. Y la fuente de voltaje la conectamos aquí. Por ejemplo, para hacerlo allá en el laboratorio sería en la fuente de laboratorio, el positivo de la fuente aquí, el negativo acá. Internamente quedan conectados la tierra del Arduino con el negativo de la fuente. Entonces, eso es todo lo que usted necesita. ¿Sí? Recuerde que aquí va 5 voltios, es decir, aquí vamos con... Esto va a 5 voltios, recuerde aquí, esto vamos con rojo. Y este va negativo. Y este va a la tierra del Arduino, que es la tierra total. Listo, básicamente. GNB. Ajá. Bueno, entonces eso queda conectado así, es todo lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a percibir eso directamente, sino como una sensación térmica, es decir, toca o tener un termómetro, un sensor de temperatura o algo así. Entonces, ¿cuál sería el programa que tenemos que hacer acá? Bueno, entonces vamos a hacer un programita donde además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar aquí al Arduino un elemento que nos va a permitir modificar la temperatura variando la potencia que le aplicamos, utilizando la modulación PWM. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un potenciómetro. Ustedes saben qué es un potenciómetro, ¿no? Entonces, un potenciómetro es este símbolo. Un extremo del potenciómetro va a tierra y el otro va conectado a 5 voltios. Y el cursor del potenciómetro se mete como entrada a alguna de estas. Aquí tenemos 5 terminales para una entrada análoga. Entonces, este es el cursor del potenciómetro para que se acuerden ustedes, así funciona. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, este se va a conectar acá, este punto va a ir a los 5 voltios en el protobar y aquí a GND en el protobar. Ese Yo lo que quiero que hagamos es que movamos esta cosa, ¿sí? Giremos la perilla y en la medida que giramos la perilla, pues más se va a calentar la resistencia, ¿no? ¿Qué es lo malo de los elementos de temperatura? Que el cambio no es tan rápido. La temperatura es una variable con una inercia grande y eso es que, por ejemplo, si se calienta la temperatura al máximo, se va a demorar un tiempo en enfriarse, aunque usted le corte la alimentación, se va a tomar su tiempo en enfriarse. Entonces, el experimento que vamos a hacer es empezar desde lo bajito, o sea, por ejemplo, con 1 vatio, hasta el máximo que serían los 10 vatios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Noten aquí que yo conecté el potenciómetro, el cursor del potenciómetro en la terminal A1 y la señal para encender esto está en la terminal 11, que está configurada para que suministre el pulso de 2 milisegundos constantes. Listo. Entonces vámonos aquí al programa. Vamos a cargar entonces la información. Voy a utilizar etiquetas. Voy a decir entonces, por ejemplo, que a esto llamémoslo signal. Eso. Listo, ahí está. Para este nosotros no necesitamos configurar nada. Pero aquí sí necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A medida que yo mueva el potenciómetro, algún valor entrará. Cuando usted mueve el potenciómetro, en realidad lo que está haciendo aquí es modificando el voltaje. En el cursor del potenciómetro, usted, dependiendo si se mueve hacia arriba o hacia abajo, es decir, que vaya a un extremo o al otro, a medida que usted se acerca al extremo, va a tener 5 voltios. A medida que se acerca al terminal de tierra, va a tener 0 voltios. Arduino no lo entiende como 0 y 5. Arduino lo entiende como un valor que va entre 0 y 1023. Y son valores enteros. Van entre 0 y 1023. Entonces, en este caso, vamos a utilizar otro tipo de etiquetas que se llaman, por ejemplo, vamos a llamar esto como referencia, le doy un nombre, listo, y voy a nombrar otro también como, llamemos potencia, ahí está, 2 variables de tipo entero, así. ¿Qué es esto? Resulta que yo lo que estoy haciendo es utilizar unas etiquetas de texto para que se asocie a un espacio de memoria donde se van a poder almacenar valores enteros, donde yo voy a almacenar lo que recibo y en este caso lo que yo también voy a mandarle a la señal, es decir, la modulación. Bueno, esta referencia puede ir de 0 a 1023, esos son los valores posibles. En la medida que usted se va acercando de 0 a 5, hay una variación proporcional de 0 a 1023 en la lectura interna de Arduino. O sea, Arduino no lee los voltajes de 0 a 5. Él lee cambios de 0 a 1023. Obviamente hay una equivalencia, una regla de 3 con la que usted puede decir cuántos voltios equivalen, por ejemplo, a 500, a una lectura de 500. Para un valor 250, ¿cuántos voltios son? ¿Sí? Eso se puede hacer como una regla de 3, si es que en algún momento la tienen que aplicar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es... Ay, ¿qué hice yo acá? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente.
¿Listo? Analog read igual a control. O sea, ahí es donde estoy metiendo la señal con la que quiero controlar la intensidad de temperatura o la temperatura que va a desprenderse de esa resistencia. La lee. Eso es un valor que va a ir entre 0 y 1023. Entonces, cuando el potenciómetro está en su posición más alta, en 5 voltios de entrada, entonces va a haber 1023. Yo necesito que de manera proporcional se suministre la potencia. Entre más cerca de 0, menos potencia le entregue yo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que potencia es igual a dividido en 1023 dividido en 4. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Bueno, divide por 4 o divide entre 4 el valor que lea en la entrada análoga. Lo que el potenciómetro manda es un valor entre 0 y 1023. Cuando dé 1023, yo quiero que la intensidad térmica sea la más alta, que la mayor potencia se disipe para que la resistencia alcance su valor más alto. Pero resulta que yo no puedo aplicar directamente 1023 en la instrucción, en la función analog write, porque solo admite hasta 255. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 4, porque 1023 dividido en 4, ¿cuánto me da? $254.2, más o menos. ¿Sabe qué es lo bueno de los valores que se marcan aquí como enteros? Que eso lo redondea automáticamente al entero más cercano, o sea, le va a dar 254. Es un valor válido, o sea que la mayor intensidad luminosa va a ser cuando sea 1023. ¿Sí? Exactamente eso. Profesor, una pregunta. Señor. ¿Cómo nos damos cuenta de que el potenciómetro nos da la información de 1023? Ya tocaría leerlo. O sea, habría que utilizar el monitor serial para ver el valor. Es una de las formas que hay. ¿Monitor serial? Sí, es algo que no les he enseñado, pero bueno, ahorita puedo aprovechar para enseñarles. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, espere, y ahí sí se me... ¿Está listo? Entonces, ahora sí. Aquí lo que vamos a hacer es analog write. ¿Cuál es el pin que estoy usando? El que llamé signal, coma. ¿Qué valor le aplico? Lo que indica 11. Exacto. Este es el pin número 11 que fue reemplazado aquí por este valor. O sea, esta etiqueta de texto, esta palabra, será sustituida por el valor 11. Así como cuando él vea la palabra control, la va a reemplazar por A1, que quiere decir esta entrada de acá, A1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace aquí? Este man lee lo que el potenciómetro da, divide entre 4 para escalar, para que de 0, el rango de 0 a 1023 se reduzca a un valor entre 0 y 255. Lo redondea al entero más cercano. Entonces, esta cosa va a tener un valor que dependerá de lo que dé el potenciómetro. Recomendación, hacer esa medida de a poquito, suavecito, para poder ver eso. En este caso, usted simplemente con esta cuestión ya puede hacer eso. Permítame, seleccionamos la placa, vamos aquí a herramientas, la placa que vamos a seleccionar, el Arduino 1, ahí está. No tengo nada conectado aquí, así es de que no puedo cargar la información. Entonces, vamos a verificar que no tenga errores de sintaxis. ¿Listo? O sea, no hay errores de sintaxis. Este texto ya está listo para eso. ¿Sí? Bueno, en Tinkercad puedo hacer algo, pero me tocaría con un LED para mostrarles, ¿no? Entonces voy a hacerlo con un LED, porque como no dispongo en Tinkercad del IRF 520 de ese módulo, pues no va a servir. Bueno, vamos a Tinkercad. Profesor, esa referencia que hice sobre 4 podría ser también referencia sobre 6, ¿cierto?
Sí, señor, sobre 4. ¿Por qué tiene que ser sobre 4? Porque es que de esa manera me escala exactamente al valor máximo que puede dar la salida. Por ejemplo, si usted tiene 1024, supongamos que usted tiene 1023, que es cuando usted le aplica 5 voltios a la entrada. 5 voltios. Entonces, el valor que Arduino lee es 1023, ¿cierto? Si usted divide eso entre 4, le da 255. Esa es la aproximación. Entonces, cuando usted tenga el potenciómetro en la posición máxima, entonces la iluminación o la carga o el calor va a ser máximo aplicado sobre el elemento, porque lo más que usted puede aplicar es 100%. No puede ir más allá. Ahora, si usted, por ejemplo, en vez de dividirlo entre 4, lo divide entre 6, eso sería 1023 dividido en 6. En 6, sí. El valor que usted puede aplicarle es 170.5, o sea, nunca le aplicaría el máximo, nunca llegaría a 255. Bueno, entonces permítame, aquí vamos a crear circuito. Vamos a darle esto un nombre, llamémoslo. ¿Listo? A ver. Vamos entonces a hacerlo con un LEDcito porque es lo que tenemos. Entonces la tarjetica, la tarjeta Arduino, una resistencia, un LEDcito. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí vamos a conectarlo de esta manera. Vamos a ponerle un valor pequeñito, típicamente para hacer la prueba sería, por ejemplo, unos 510 ohmios. ¿Listo? Entonces vamos a conectar este aquí. Entonces, el ánodo de este, aquí, pongamos otro colorcito, por ejemplo, un rosado. Y este lo vamos a conectar a la terminal 11. ¿Listo? Ahí está. Este va a ir a GND. Miren que no estoy usando protobar, ¿no? Pero no sería lo recomendable. Listo, quedó bonito. Ahora vamos con nuestro potenciómetro. Compañeros, vamos con nuestro potenciómetro. Vamos a ver. Potenciómetro. Aquí está. Con nuestro potenciómetro. Vamos a invertirlo. Ahí. Entonces, esta terminal la vamos a conectar aquí a 5 voltios. Esta terminal va a ir a tierra. Aquí mismo. ¿Listo? Sí, se ve horrible. Pues esta sería, como va a 5 voltios, va a ser rojita. ¿Listo? Y esta de acá, como es una entrada análoga, pongámoslo de otro color, por ejemplo, un amarillo. Mandémosla aquí. Ah, no, esta es en A1, ¿no? Ahí. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nuestro potenciómetro conectado a un terminal a 5 voltios, el otro a GND. Este LED, pues, va a ser las veces de la carga. Posiblemente en la simulación no apreciemos la intensidad luminosa, pero vamos a ver que así es. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a cargar el código. ¿Listo? Ahí está. Ok, ahí está. Entonces ahora vamos a iniciar simulación a ver qué pasa. Bueno, ¿listo?
Vamos a... Profe, pero la batería de 12 Miren esto, miren esto. conectada. Es que, hombre, es que aquí yo no tengo el IRF 520, por eso lo estoy haciendo con un LED. Un LED Ah, puede ser prendido por el Arduino, no necesita una batería externa. ya. Bueno, aquí simplemente demostrando cómo la intensidad luminosa del LED aumenta a medida que yo muevo esto. Miren, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ahí en el máximo se supone que la intensidad es menos. Si lo muevo a una posición intermedia, se supone que la iluminación es media y que a medida que nos acercamos a cero, esa intensidad luminosa baja. Hasta que está prácticamente apagado, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Bueno, ¿cómo utilizamos? ¿Qué es el monitor serie? Bueno, el monitor serie es un programita dentro de la plataforma Arduino que se utiliza para recibir datos de Arduino. O sea, eso que usted me preguntaba, ¿y usted cómo hace para saber qué valor tiene o está leyendo Arduino? Pues utilizamos una herramienta que se llama el monitor serie. El monitor serie se encuentra aquí en herramientas, precisamente donde dice monitor serie. ¿Qué es lo que hace el monitor serie? El monitor serie simplemente me muestra las palabras o texto que yo puedo enviar desde Arduino. Voy entonces a añadir aquí el programa o lo que se requiere para activarlo. Entonces, procedamos. Para que funcione el monitor serie, lo primero que tengo que hacer es escribir y poner aquí una velocidad. Bueno, ese valor 9600 es un valor típico que casi siempre se pone porque es la velocidad con que se transfieren datos desde el Arduino hasta el computador. Entonces, con esto yo le digo al Arduino, bueno, alista el puerto serie porque necesito mandar la información al computador para que el usuario la visualice. Entonces, empezamos con esto. ¿Listo? Vamos entonces a agregar el siguiente código. A ver, la mala ortografía es porque Arduino tiene sus limitaciones. Él solo puede mandar texto que es reconocible en el idioma inglés. O sea, no puede mandar ñ, no puede mandar tildes, porque manda cualquier garabato menos lo que usted necesita, ¿no? Entonces, por eso no le puse la tilde ahí al el valor leído. Entonces, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Esta instrucción está diciendo es envíe el siguiente texto. Esto es lo que se va a visualizar hasta ahí. Lo que se coloque entre comillas es el texto que va a aparecer. Serial print. Serial print. Aquí vamos a escribir, o mejor dicho, vamos a colocar el valor que se está leyendo, o sea, referencia. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ahí que estoy diciendo yo, vamos a mandar por el motor serie, es decir, vamos a mandarle al computador por puerto serie un texto para que se lo muestre al usuario. ¿Dónde le va a mostrar? Aquí en esto. Como no tengo ningún Arduino conectado, pues no vamos a ver nada, por eso lo vamos a hacer en simulación, ¿cierto? Miremos entonces, copiemos y ustedes van a ver una situación particular. Primero que nada, verifiquemos que esté bien. O sea, sí, aquí no me dio, la salida no me dio ninguna lectura error. Copiamos, control A, control A, control C y pasamos a Tinkercad. Vamos a detener simulación y aquí vamos a copiar, control B, esto. Aquí el monitor serie en el simulador se activa aquí. Entonces, quiero que vean lo que pasa cuando hago eso. Entonces, ahí voy. ¿Sí ven lo que pasa? Todo esto aparece aquí y aparece sin fin. ¿Sí ven? Lo pega.
Dice uno, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué? Ah, bueno. Para poner un salto de línea, eso se llama salto de línea, o sea, que pase de un renglón a otro, se utiliza lo siguiente. A esta instrucción se le agrega LN, o sea, line, fin de línea. Ya con eso cambia la cosa. Entonces, con eso cambia la cosa y miremos aquí, ¿dónde está Tinkercad? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, aquí simplemente colocamos en este punto LN. Entonces, espere, iniciamos simulación. ¿Sí ve? Ahora ya pasó, ya cambió de renglón. Es más fácil leerlo así, ¿verdad? Ahora sí, si muevo el potenciómetro, mire, ahí ya está el valor 102. Si lo muevo aquí, 246. Si lo muevo a una posición intermedia, da 511. En la posición más extrema, cerca aquí de los 5 voltios, mire el valor que da. ¿Sí ve? Ese es el máximo valor que va a dar. Porque aquí lo que usted mide en realidad es el voltaje. Es decir, usted hace cambiar un voltaje de 0 a 5 voltios. Y de hecho puedo medirlo para que ustedes vean. Vamos a poner este multímetro chiche que tiene esta vaina. ¿Qué es lo que voy a medir? Voy a medir el voltaje que hay. Esto es tierra. Lo voy a poner de color negro para que no haya peleas. Listo. Listo, aquí está. Y aquí vamos a medir el voltaje que le está llegando acá. Entonces vamos a medir el voltaje. Hagámoslo por este lado. Cambiemos el color de medida de la punta roja. Ahí está. Y miremos qué pasa. ¿Sí ve? En ese caso lo que nosotros estamos haciendo es que el valor máximo medido es 5 voltios. Recuerden, Arduino no toma el valor del voltaje. Él lo que hace es convertir eso en un valor interno, un número entero de 0 a 1023. A medida que yo le bajo aquí al potenciómetro, ¿sí ve? Va bajando el voltaje, vea. Para una lectura de 880, el voltaje le dio es 430. Aquí baja 3.4 voltios, el valor es 695. O sea, hay una relación directamente proporcional entre el valor en voltaje y el valor que se mide de 0 a 1023. Usted si quiere puede aplicar regla de 3 y al resultado aplíquele redondeo. O sea, no se, cómase los decimales, ignore los decimales, que eso es lo que hace Arduino. Entonces mire que aquí en el punto medio nos da 511. Y a medida que voy bajando, pues también va disminuyendo el valor, hasta que esto esté en la posición mínima, que es 0 voltios. ¿Cierto? Que aquí lee 0 voltios. Y es cuando aquí este bombillito está apagado. Ahí va subiendo la intensidad. Subámosla a la mitad. Se supone que en este punto el LED debe verse a la mitad de su intensidad luminosa máxima. Cuando esté en la posición de acá, 5 voltios máximo, se supone que la iluminación tiene que ser el 100% de su intensidad luminosa. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer con la resistencia es que obviamente pues este circuito, aquí, es que vamos a empezar en 0 y le vamos a subir de a poquito. Entonces ese voltaje lo vamos a medir nosotros para que vaya cambiando de a 0.5. Entonces, por ejemplo, llevarlo hasta 0.5 voltios. Ahí está. 500 milivoltios es 0.5. Es decir, en 102. Entonces, a 5 voltios la lectura es 102. Bueno, entonces, para terminar, permítame, para seguir con esto, perdón,
Resulta que yo también quiero saber cuál es el valor que se lee. Entonces, recuerde usted que aquí esta potencia es un valor que va entre 0 y 255. Entonces, también lo quiero mostrar aquí. Entonces, voy a colocar acá, agregar la intensidad para que nos muestre qué valor le está aplicando aquí en potencia, es decir, a qué escala va a estar específicamente aplicando eso. Vamos a darle un retardo para que nos dé tiempito de visualizar. Un delay, por ejemplo, de 500 milisegundos. Listo. Y aquí copiamos acá. Listo. Borremos aquí el puerto. Y ahora corramos simulación. Vuelve y juega. A ver. Me quedó pegado, ¿cierto? ¿Qué hizo falta? LN. Faltó el LN. ¿Sí ve? El serial print LN. Aquí. Para que aparezca en un renglón independiente. Porque él pone acá y obviamente la siguiente instrucción es pone esto acá. Aquí sí lo separa. Entonces por eso es que se ve así confuso. Entonces eso equivale acá para no tener que volver a hacer esto. Aquí detengamos simulación para poder cambiar acá en LN. No es LLN, el Ejército de Liberación Nacional, no señor. Es de line end, o sea, fin de línea, line. Ahora sí, ¿sí ve? A 0.5 voltios, la entrada análoga registra un valor de 102 y el valor que pone en la intensidad luminosa es 25. Recuerden que el máximo es 255. ¿Listo? Si yo aumento a 1 voltio, ahí, 1000 milivoltios es 1 voltio, ¿no? Entonces, ahora, el valor leído es 205, o sea, aquí es este voltaje que es 1 voltio, lo convierte en 205. Ahí internamente lo convierte en 205. Y cuando le manda la señal aquí, manda el valor 51. Y así vamos a ir subiendo. Entonces la idea es, en el dispositivo de temperatura, ir midiendo esa vuelta a ver cómo es, a ver a qué temperatura estamos. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí, ¿entendido? ¿Preguntas? Preguntas, compañeros, preguntas. No, profe, así está bien. Listo, entonces. Hacer la práctica. Ahora, por favor, estén pendientes que tenemos que saber cómo opera el sensor de temperatura, un módulo de temperatura que es el otro para completar ya el segundo trabajo. Es el módulo MAX 6675. Este es el módulo sensor de temperatura. Viene con la termocupla ya. Este módulo tiene la maravillosa propiedad de que toma la señal de una termocupla y la convierte en un valor que se puede convertir directamente en grados centígrados o en grados Fahrenheit, porque Arduino tiene las librerías para trabajar esto. Entonces, este es el otro material. ¿Y esto para qué? Pues para medir la temperatura en la resistencia. ¿Listo?
Entonces, en la próxima vamos a ver cómo funciona este aparato. Es decir, cómo configurar esto y cómo meter en la programación la lectura de la temperatura. Bueno, para que podamos ver cómo, a medida que le voy subiendo la potencia, la temperatura de la resistencia va aumentando. Bueno, ¿listo? Listo, profe. Nos estamos viendo entonces. Bueno, Pasen buena noche, hasta luego. Profe, el sábado de todas maneras tenemos clase, ¿o no? No, porque ustedes tienen que asistir a las conferencias que están planilladas. Hay una serie de conferencias y se les va a solicitar un informe y esa va a ser nota, un informe sobre las temáticas de la conferencia. Por favor, métanse a la página web de la universidad, Semana de la Investigación, busquen en la agenda del evento qué conferencias hay para el día sábado y ese día, por favor, se conectan a 2 conferencias y hacen un informe que diga de qué trató la conferencia, cómo es el nombre del expositor, de dónde viene, qué profesión tiene, qué publicaciones o por qué se le invitó, un resumen de la conferencia. ¿Listo? Profe, pero la conferencia es libre, o sea, puede ser cualquiera de las que están ahí o tiene que ser alguna específica. Al menos 2. Ok. Si quieren hacer toda la secuencia o al menos 2 conferencias. Va a haber viernes también, o sea, viernes y sábado va a haber, entonces pueden verse una el viernes y la otra el sábado. Entonces, es que son órdenes de la comandancia que nos dijeron que había que... ¿Eso es solamente de la FESAT? ¿Cómo? Sí, para la FESAT también hay. ¿Viernes y sábado es solo de la FESAT? Sí, señor, la FESAT. Es que las facultades, las escuelas de la universidad tienen alguna participación en el evento. Entonces, ustedes busquen efectivamente las que son para la escuela, para la FESAT. Sí, señor. Ok. Nombre del expositor, por qué se le invitó y resumen, ¿no? ¿No más? Sí, señor, y todo, pues, información básica, si pueden, incluso hasta cómo estaba vestido el expositor también. Claro, que no vayan a hacerle la pregunta, cuando vayan a hacer preguntas, no, ¿qué llevas puesto, no? Por favor, no van a hacer eso. Listo, profe, compañeros, buenas noches. Bueno, señores, que estén bien, nos vemos, chao. Bueno, profe, buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, que estén bien, chao. No, profe, gracias. Chao.